Para que podamos entender por qué le puse el incienso del Nuevo Testamento, es porque solo vamos a ver versículos del Nuevo Testamento, no vamos a ver versículos del Antiguo. Aunque sí le voy a mostrar uno para introducirme, que es el Salmo 141:2, para que entendamos por qué se llama incienso el tema. Dice el Salmo: sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Diga conmigo: incienso. Sea puesta esa oración como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, mire usted, desde la antigüedad se conocía que tenía que levantarse un incienso. Entonces, el incienso necesita fuego para que el incienso sea útil. Y la oración no tiene la virtud a menos de que en ella misma sea alimentada por el fuego del Espíritu de Dios. Entonces, el incienso que el sacerdote utilizaba en el lugar santo y luego lo trasladaba al lugar santísimo era una sombra y figura de lo que podemos ver ahora de las oraciones que nosotros hacemos. Quiero introducirme rápidamente porque tenemos poco tiempo. Váyase conmigo, lo voy a llevar en secuencia. Mateo capítulo 6, versículo 6. Como estamos hablando de los inciensos que podemos ver en el Nuevo Testamento, vamos a ver el primero. Dice Mateo 6:6, versión de las Américas: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces vemos, hermanos, que hay una oración que se hace en secreto. Amén, hermano, diga conmigo: oración en secreto. Oración en secreto. Esa oración es que usted en su casa tiene que orar, ¿verdad? Y obviamente no es, hermano, que usted va a levantar un altar físico, sino que es un altar espiritual, es un aposento espiritual. Por eso siempre le repito yo, hermano, que todo lo que hacemos en nuestra casa es lo que venimos a hacer a la iglesia. Obviamente oramos en nuestra casa, oramos allá con nuestra familia, para poner siempre en las manos del Señor todo lo que hacemos, hermano. Cada vez que vamos a tomar alimentos, cada vez que vamos a hacer un viaje, cada vez que vamos a ir a salir de la casa, que voy, qué sé yo, siempre tenemos que orar y obviamente tener un tiempo de devoción. Aquí, hermano, la Biblia nos está hablando de uno de los inciensos del Nuevo Testamento, es que tenemos que orar en secreto. Yo creo que en la antigüedad, hermano, no había mucha oración. Habían hombres que se levantaron, dice que intercedieron. Moisés intercedió por el pueblo, Abraham intercedió también por su sobrino, ¿verdad? Pero el pueblo en sí, hermano, no tenía esa búsqueda como ahora se nos ha asignado en el Nuevo Testamento. Entonces, los líderes que pertenecemos a una iglesia queremos que obviamente tener este tiempo de intimidad con el Señor. Aquí Cristo está haciendo mención, porque en los versículos atrás está hablando de que los fariseos oraban en público en las plazas para que lo viera la gente. Y entonces el Señor dice: no, dice, eso no está bien, porque lo están haciendo para vanagloria de ellos, para verse ellos, los líderes religiosos de aquel entonces. Entonces no estoy diciendo que la oración en público sea mala, sino que el propósito con el cual ellos la hacían. Ellos no tenían intimidad. Entonces viene el Señor y dice: mas ustedes cuando oren, háganlo, dice, en lo secreto. Y obviamente la oración tiene que ser también congregacional, como la estamos haciendo nosotros acá. Dios va a ver siempre, hermano, nuestros actos, con qué motivo, con qué razón hacemos lo que hacemos. Todo lo que hagamos, hermano, tiene que ser motivado por el Espíritu de Dios. Amén. Por eso le puse incienso, porque el fuego que tiene que estar en la oración del cristiano del Nuevo Testamento, de los que estamos ahora en esta dispensación de la gracia, es un fuego por el Espíritu Santo, avivado. Hermano, cuando usted y yo empezamos a orar, el Espíritu Santo se hace presente con nosotros ahí y está orando con nosotros ahí también, y está dándonos aliento, dándonos fuerza. La llama del Espíritu de Dios tiene que arder en el cristiano. Amén, hermano. Dele palmas fuerte al Señor. ¿Cuántos dicen amén todavía? Amén. Más adelante, 10 capítulos más adelante, Mateo capítulo 16, versículo 19,
vamos a encontrar otro tipo de incienso. Dice aquí en Mateo 16, 19: y a ti te daré, le dice a Pedro, el Señor aquí, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces hay otra oración, hay otro tipo de intercesión acá. Y a eso le pusimos la oración de guerra. Es una oración, hermano, que es para empezar a desatar la bendición. Y obviamente para empezar a atar aquellas cosas que nos están estorbando y que no nos están dejando crecer en el evangelio. Entonces quiere decir que esta oración es como una llave. Mire, yo he visto por ahí, hermano, algunos calcomanías que dicen la oración es la única llave. Y no, hay muchas llaves. La oración sería una de las llaves con las cuales podemos desatar, ¿verdad?, la bendición del cielo. Porque el diezmo es una llave. Usted con el diezmo abre, ¿sí? Dios le da una habilitación para que las ventanas de los cielos se abran. El bautismo nos abre puertas también. Entonces la oración es una de las llaves de las cuales nosotros podemos tomar para que haya acceso. Esto sería como una oración de guerra espiritual. Nos está dando el Señor la posibilidad de que nosotros podamos tomar las cosas que están en los cielos, que las utilicemos nosotros en la tierra. Mire usted, este versículo ha sido bien complicado porque algunos dicen que las llaves significan la autoridad que se requiere para llevar a cabo la disciplina. Otros dicen que puede ser una legislación, una administración de la iglesia. Eso tal vez en otros versículos lo podemos leer. Pero otros dicen que esta llave nos puede dar una autoridad para que nosotros anunciemos las grandezas del reino de Dios a los demás. ¿Cuántos hemos recibido bendición aquí, hermanos? Entonces, obviamente usted tiene apertura para poderle anunciar también a otros del favor que ha gozado usted ahora en el evangelio. Amén. A Pedro le dice: a ti te voy a dar las llaves. Quiere decir que esa llave la usó Pedro, hermano, allá en el Pentecostés. Cuando en el capítulo 2 de los Hechos empieza Pedro, se levanta a predicar Pedro. Y entonces cuando Pedro está predicando, dice, hermano, que se convirtieron 3,000 de los que estaban ahí, hermano. Entonces ahí estaba abriéndose una llave. Obviamente estaba utilizando Pedro una de las llaves y se estaba aperturando la salvación. Miren las llaves que le entregaron entonces a Pedro. Las llaves pueden entenderse como la oportunidad de atraer las cosas del reino de los cielos aquí a la tierra, por medio del mensaje de la salvación, que nosotros le presentemos la salvación a los demás. Obviamente, hermano, esa salvación solo la encontramos en Cristo Jesús. Amén. Quiere decir que si usted está necesitando algo, no sé qué pueda necesitar. Hoy hemos venido a orar, hemos venido a pedirle por cada una de esas peticiones. Y entonces quiere decir que le venimos a decir al Señor: dame la llave para que se pueda desatar la bendición. Dame la llave, Señor, para que se pueda abrir en mi casa, en mi familia, la puerta de bendición. Y obviamente, mire usted qué importante, porque dice la Biblia que Cristo es la puerta. Amén. Pero dice que también Él lo que abre, lo que Él abre nadie puede cerrar, y lo que Él cierra nadie lo puede abrir. Entonces el único que podemos recurrir se llama Jesucristo. Él es el que te va a dar la bendición que te corresponde. Amén. Dígale al hermano que tiene ahí a la par: Dios se va a encargar de darte la bendición que te corresponde. Dígaselo ahí al hermano: Dios te va a dar la bendición que te corresponde. Amén. ¿Cuántos dicen amén todavía? Vamos a meternos un poquito más adentro. Marcos 11:25. Mire, voy kilométrico ahorita, ¿verdad, hermano? Dice la Biblia acá, Biblia de las Américas: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Entonces este es otro incienso, es otra oración que hay que levantar. Es el incienso de una oración de perdón, porque dice ahí: mientras estés orando, perdona.
Entonces, quiere decir que no podemos orar nosotros, hermanos, teniendo dificultades con los demás. Tenemos que venir, obviamente, a la oración a pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Dice que el Señor dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Dice, así van a orar. Entonces, mire cómo lo recalca aquí el Señor en Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad. Entonces, un incienso que debe de existir en nosotros. Cualquier cosa que le hayan hecho, hermano, cualquier cosa que usted haya atravesado, usted tiene que decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Cualquier cosa que hayamos hecho contra alguien. Si alguien mire, dice ahí: si tenéis algo contra alguien. No podemos venir a levantar peticiones aquí y decir: te pido por fulano, te pido por pendejo, y obviamente sabemos que tenemos conflictos con otros hermanos y no los hemos perdonado. Entonces tenemos que venir a la oración del incienso de perdón. Amén, hermano. Venir dispuestos a la oración, dispuestos a perdonar. Es que fíjese que, hermano, yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero es más fácil pedir perdón que uno perdonar. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Es más fácil pedir perdón, pero es más difícil que usted perdone. Porque yo le puedo decir a la hermana: perdóneme, hermana, mire, disculpe, ¿verdad? Tal cosa. Pero como yo fui el agraviado, yo ahora mi deber sería perdonar ese agravio. Entonces, como que es más complicado perdonar al hermano. Entonces, por eso es que aquí no está diciendo, hermano, que tú vayas, sino que dice: si tienes algo contra alguien, perdónalo. Ahí no le está diciendo: ve y pídele perdón al hermano. Está conmigo, hermano. Sino que está diciendo el Señor: perdona. Tú tienes que perdonar. Yo tengo que perdonar. Yo no sé, hermano, si hay hermanos que lo han dejado con la mano así, ¿verdad? Usted le dice: Dios le bendiga, hermano, y el hermano y entonces usted ya se quedó con aquello ahí, hermano. Y entonces viene el Señor y dice: tienes que perdonar eso. Amén. Ayúdeme a ministrar, pues. Dígale al hermano ahí: hermano, hay que perdonar. Hay que perdonar al hermano. Es difícil, yo sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo. Fíjese usted, tenemos que estar dispuestos a perdonarnos unos con otros. Una de las cosas que tenemos que tener nosotros pendientes siempre que estamos frente al trono de la gracia del Señor es que tenemos que pedirle perdón también por nuestros pecados. Decirle: Señor, te hemos fallado. Porque dice la Biblia que el que dice que no ha cometido pecado hace a Dios mentiroso. Uno que ha pecado, todos los días pecamos, hermano. Cada vez que vengamos al trono de la gracia: Señor, perdónanos por todas las ofensas que te hemos hecho. Y tiene que haber en nosotros ese tipo de oración que no falte en nuestros labios. Que en nuestro afán diario que tengamos, hermano, en nuestras tareas diarias, estar orando en todo momento. Orando en todo tiempo, que no nos desconectemos. Dice la Biblia: orad sin cesar. Tenemos, hermano, como cristianos, aprender a estar en continua oración. Amén. Amén. Dele palmas una vez más al Señor, hermano. A su nombre. Gloria al Señor. Ya vimos entonces, número 1, el incienso en secreto, levantar oración ahí en secreto. Número 2, el incienso de guerra, de la guerra espiritual, de poder tener una llave, que la oración sea como una llave que me sirve para abrir y para desatar la bendición y para atar también las cosas del mundo espiritual. Número 3, vimos que está el incienso del perdón, que es que usted debe de perdonar el agravio que nos hayan hecho. Ahora, vamos a ver más adelante otro evangelio. Ya vimos Mateo, vimos Marcos, ahora vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Lucas 18:1. Estamos en el año 2018, entonces vamos a ver qué dice este 18. ¿Qué incienso me habla este? Dice: y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo. Diga conmigo: orar en todo tiempo. Amén. Y no desfallecer.
diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Entonces, usted puede leer toda la historia ahí en su casa, pero me está hablando de que este es un incienso sin desmayar, constante, en todo momento. Fíjese usted que Dios favorece la constancia. Y está diciendo el Señor, contando una parábola, que había un juez que ni temía a Dios ni a los hombres. Dice ahí, fíjese hermano, mire usted cómo la Biblia pone en evidencia el estado de ese juez. Un juez injusto, pudiéramos decir, un juez que tal vez ni quería hacerle justicia, pero como esa viuda insistía, por eso le puse aquí fervorosa, constancia. Porque el Señor, hermano, favorece la constancia. Quiere decir que no sé qué petición usted tiene que Dios no se la ha contestado. Entonces usted tiene que traerla una y otra vez, y tenemos que traerla al altar, tenemos que traerla a la presencia de Dios. Y obviamente Dios se va a encargar en su tiempo, en su momento, de darnos la respuesta. Pero nuestra tarea es, hermano, fervorosamente ser constante. Esta viuda iba a decirle: hazme justicia, incienso. Mire que el Señor le estaba hablando en parábolas aquí, que tenemos que orar sin desmayarnos, sin desfallecer, que no nos cansemos. Mire, cada 14 días estamos viniendo a orar, ¿verdad? Yo quisiera que fuera más seguido, que lo hiciéramos, pero vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Pero debemos de hacerlo constantemente en la congregación. Dice la Biblia que los apóstoles, hermano, todos los días subían a la hora de la oración al templo. Eso eran como la hora novena, más o menos las 3 de la tarde. Subían, hermano, a la oración. Y mire, hermano, ¿por qué lo hacían? Porque ellos sabían que cada vez que ellos subían a la oración y oraban sin desmayar, sin desfallecer, Dios estaba ahí atento para escuchar el clamor, y el Señor les contestaba sus peticiones. ¿A cuántos Dios les ha hecho un milagro aquí, hermano? El primer milagro, hermano, es que está vivo. Milagro de vida. Entonces quiere decir que si Dios te está dando vida, ¿cómo, hermano? ¿Cómo no te va a dar otras cosas que tal vez valen menos? La vida no tiene precio, hermano. Con todo el oro del mundo no puede pagar usted la vida de una persona. Estaba viendo en las noticias hoy, hermano, complicado, una niña de una escuela que quedó embarazada por el profesor. Mire, hermano, qué terrible. Por eso es que una vida no tiene precio. Ahorita viene a mi memoria eso. Una vida no tiene precio. Y el profesor, hermano, hizo venir a la muchacha cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Imagínese usted, después de haber tomado una mala decisión, seguir tomando más malas decisiones, y provocó aborto en la muchacha. Una muchacha de 14 años, hermano. Imagínese usted qué terrible. Quiere decir que ya la dañó, y a esa muchacha ya le quedó una administración terrible. Pero una vida no vale. Entonces, por eso le digo, si usted ha recibido el milagro de la vida, ay, hermano, yo sé que algunos, no sé si tal vez estando ya embarazada su madre no lo deseaba. Decía, quedé embarazada y no tenemos el presupuesto para tener otro niño o otra niña. Y tal vez pensaron en un momento, ¿sabe usted que a Jesús le pasó lo mismo? Cuando María estaba embarazada, le dijo a José: José, vas a ser papá. ¿Y qué hizo José? Dice la Biblia que la quiso dejar secretamente. Pero mire más, sin embargo, obviamente, hermano, dice que mandó Dios un ángel en sueños y se le apareció a José para que no la dejara, porque lo que había en el vientre de María era santo. Ahora, volvamos al punto. Usted y yo no estamos por casualidad en esta vida. Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros, porque somos hijos de un rey. Tenemos que permanecer orando en todo momento, porque somos hijos del rey. Amén, dale palmas al Señor. A su nombre, hermano. ¿Quién vive? Aleluya. Esta viuda le pedía justicia por el adversario. Todos los que somos pueblo de Dios somos pueblos de oración. Ya eso lo hablamos la vez pasada. Acompáñenme a Efesios 6:18.
vamos aterrizando. Entonces ya entramos a una de las epístolas. Dice que las epístolas son las esposas de las pistolas, dice. Bueno, solo para que no se me duerma. Dice ahí Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces aquí hay otro incienso. Este sería el incienso de la súplica, con oración y con súplica. Por eso vimos la oración anterior, que era sin desmayar. Aquella mujer que constantemente está pidiendo. Pero mire que esta nos está hablando de suplicar. Porque una cosa es que estemos constantemente pidiendo y otra cosa es que supliquemos. Cuando usted ya está suplicando, está en otro nivel, otro tipo de incienso. Es cuando usted puede hasta usar lágrimas y le dice: Señor, te lo suplico, convierte a mi marido, Señor, convierte a esta mujer, convierte a mi suegra. No, ya la convertiste, le dice. No, conviértela en cristiano, en cristiana. Está usted suplicándole al Señor, está en otro estado, es otro incienso que se levanta. Ya vimos que la oración es como incienso. Esta oración es, hermano, en todo momento, es sin cesar, es que usted está suplicando. Yo no sé, hermano, cuántos hemos tenido alguna persona enferma en el hospital, hermano. Amén. Cuando usted está ahí en el pasillo del hospital, hermano, usted está dando vueltas y usted está orando, diciendo: Señor Padre, te pido, te suplico, haz el milagro en mi familiar que está allá adentro, que solamente en tus manos está. Dirige las manos de los médicos, y está usted en súplica. Y está en angustia, está, hermano, porque no sabe qué es lo que puede pasar. Y usted sabe que es en el momento, que necesita el auxilio. Esta súplica no es una oración, hermano, como decirle: Señor, te pido que cambies a mi hijo, ¿verdad? Que anda ya perdido en el mundo, cámbialo, te pido por él, voy a hacer un ayuno para que él se convierta. Es una oración como a largo plazo. Pero esta oración súplica, dice aquí, es en el Espíritu en todo tiempo, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y dice pidiendo por los santos, hermano. Por eso aquí empezamos a orar y empezamos a pedir por estos hermanos que están aquí. Son hermanos santos. Eso pensamos, ¿verdad? Creemos, porque son hermanos que vienen a la congregación, que son parte del reino, que son parte del cuerpo. Entonces estamos intercediendo, estamos orando, estamos pidiéndole en ese momento. Entonces la súplica es que necesitamos que en ese momento sea Dios que mueva su mano. Usted está realizándose una operación y yo necesito que el Señor en ese momento mande a sus ángeles. Es que en ese momento sea Dios el que esté obrando en una sala de operación. Amén. O que usted va de viaje y: Señor, oro para que tú me cubras. Y todo el camino usted puede ir orando y: Señor, guárdame, Señor, que no me pase nada en el camino. Hazme invisible, Señor, a los ojos del maligno, que pueda retornar sin novedad. Y usted va cantando alabanza, qué sé yo, hermano, usted va conectado con Dios. Y puede ir orando por su casa, por su familia, puede hacerlo. Eso es una oración, hermano, con súplica. Usted puede venir al altar y tirarse y decirle: Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Señor, necesito que hagas el milagro en mi casa, necesito que hagas el milagro en mi familia. Y mire, hermano, Dios es poderoso y Dios puede contestar. Todo aquello que nosotros no podamos hacer, tenemos un Dios grande y poderoso que puede suplir toda necesidad. Una de las maneras de estar orando en todo tiempo son oraciones breves. Por ejemplo, todas las cosas que hacemos cotidianamente. Usted va a comer, ore rápido, ¿verdad? Que una vez fuimos a Guatemala a un retiro allá de pastores, hermano, y unos hermanos nos atendieron, hermano, y esos hermanos oraban, ay, hermano,
Oraban, vamos a orar por los alimentos, me decían, ¿verdad? Baje, oremos. Y aquel hermano, Señor, te pido por la tierra, que aquel agricultor que ha sembrado el arroz, te pido también por el agua que ha regado la semilla, esa planta que creció y que el agricultor con sus manos cortó del fruto de la planta y lo procesaron. Bendigo esas manos que han tocado estos alimentos. Y hermano, ya cuando el hermano de aquí que termine se me quite el hambre, digo, hermano. Son oraciones, hermano. Usted se sienta, dígale: Señor, gracias por estos alimentos. Bendice las benditas y hermosas manos que lo hicieron, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia, hermano, Jesús, cuando le pusieron los alimentos, ¿se recuerda? Le dicen: denle de comer a estos 5,000 hombres. ¿Qué es lo que tienen? Solo tenemos 2 peces y 5 panes. Y entonces se los llevaron a Jesús, los tomó. ¿Y qué hizo, hermano? Los levantó y dijo: gracias, Señor. Y cuando ya bajó el canasto y empezó a repartir, estaba la multiplicación. Son oraciones, hermano, pudiéramos decirlas rápidas, ¿verdad? Que las podemos hacer en el momento. Oraciones que obviamente las podemos hacer cotidianamente. Necesitamos la oración constante. Ok, veamos uno más. Santiago 5:15. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Santiago 5:15. Mire esta oración. El miércoles antepasado que estuvimos hablando de la intercesión, hablamos del versículo 14, 13 y 14. Mire el 15. Y la oración de fe, diga conmigo: oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces dice el 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. Intercedamos, mire, hermano, pidamos por otros hermanos, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces este incienso es el 6º incienso. Yo sé que pueden haber más, hermano, perdónenme, ¿verdad? Pero yo solamente se lo traigo así como para que podamos verlo de alguna manera. Pero este 6º incienso me está hablando de la oración de fe. Mire, yo le puse proceso de sanidad. ¿Por qué, hermano? Porque del momento arriba en el versículo, creo que lo vimos también el miércoles antepasado, dice: el que esté enfermo, llame. Entonces el que esté enfermo y llama para que sean enviadas personas habilitadas para orar, ahí empieza el proceso de sanidad. Amén, hermano. Porque dice: y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, oiga, de la enfermedad. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces quiere decir que aquí hay un incienso que tiene un ingrediente que se llama fe. La oración de fe te va a salvar. Eso dice la Biblia. La oración de fe va a levantar al enfermo. Hermano, es que mire, aquí está diciendo que como lo llamaron a usted para que fuera a orar por alguien, usted va a orar por alguien. Y entonces en ese momento usted aplica fe a la oración. Incienso de fe. Aquí no es oración constante. ¿Sí? ¿Está conmigo, hermano? Aquí no son los inciensos que hemos visto atrás, sino que es una oración de fe. Usted viene y dice: Señor, te vengo a pedir por tu siervo o por tu sierva, que envíes la sanidad. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades, por tu llaga fuimos nosotros curados. Y empieza a declarar la palabra. Y la oración dice, porque la oración del eficaz del justo. ¿Cuántos somos justos aquí, hermano? Entonces usted tiene una gran responsabilidad. Tenemos en nuestras manos, hermanos, la habilitación de poder orar por otros que están enfermos y van a ser levantados de las camas. Así que usted en su casa, hermano, imagínense, son las 12 de la noche, 1 de la mañana, qué sé yo, y te enferma un hijo suyo. Y pastor, aquí estoy, ore por que mi hijo se sane. Y usted pues ore. Usted también en sus manos tiene la habilitación de Dios, pero dice que tiene que hacerlo con fe, no dudando.
con fe. Y esa oración de fe va a levantar al enfermo de la cama donde está. Mire qué hermoso, hermano, encontrar estas palabras en la Biblia. La oración está refiriéndose, hermano, a que las personas que están yendo a orar tienen fe, y el que está enfermo obviamente tiene que tener fe también. En cierta ocasión el Señor le preguntó a uno que le decían: ¿quieres ser sano? Sí quiero, le decían, hermano. O sea, Jesús tenía el poder para sanarlo, pero de nada serviría tener el poder si el que por el que se va a orar no quiere ser sano. Entonces el otro decía: sí quiero. Pues entonces levántate, toma tu lecho y anda. Pero, hermano, en Dios está el poder para sanar. ¿Cuántos dicen amén? En Dios está el poder para sanar. Depende de nosotros cómo está nuestra fe. Depende, por eso es un incienso de fe. Un incienso, hermano, que hay un proceso de sanidad. Quiere decir que desde el momento que usted está llevando en oración una persona que está en ese proceso de sanidad. Ojo, no se dice sanación. No, proceso de sanación. No. Es proceso de sanidad. Diga conmigo: proceso de sanidad. Dígalo fuerte: proceso de sanidad. Amén. Bueno, nos vamos temprano entonces. Terminamos. Encontré en Romanos 8:26. Acompáñame, Romanos 8:26. En lo que los hermanos de alabanza suben también y me ayudan. Dice Romanos 8:26: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Oiga esto: pero el Espíritu mismo intercede. Diga conmigo: intercede. ¿Cómo intercede el Espíritu? Ahí está la respuesta: con gemidos indecibles. Ese sería otro tema, ¿verdad? Ver el gemido indecible. ¿Qué es el gemido indecible? Quiere decir que el Espíritu toma las palabras adecuadas, porque nosotros a veces no sabemos pedir, o no sabemos si en realidad lo que estamos orando en realidad lo ocupamos o no lo ocupamos. El que lo sabe es el Espíritu. Entonces el Espíritu nos ayuda. Como creyente, hermano, usted y yo no estamos abandonados para enfrentar los problemas. No estamos abandonados. Tenemos de parte de nosotros a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aun cuando nosotros no sepamos las palabras adecuadas para orar, el Espíritu Santo ora con usted. Amén, hermano. Dígale ahí al hermano otra vez. Dígale: hermano, el Espíritu Santo ora contigo. Cuando tú estás en oración, ahí está el Espíritu Santo contigo. Porque a veces no sabemos pedir nosotros, y el Espíritu lo hace con espíritu, dice, con un gemido indecible. Y entonces cuando hacemos esa oración acompañada con el fuego, con el incienso, el fuego que lo tiene que encender ahora es el Espíritu Santo. Entonces ahora viene Dios y te contesta. No debemos temer cuando estemos delante de la presencia de Dios. Pidamos, hermano, pidámosle al Señor y digámosle también: Espíritu Santo, ayúdame para poder hacer tu voluntad y para poder hacer como tú quieras que nosotros hagamos. Presentemos nuestras peticiones a Dios y confiamos que el Espíritu siempre va a dar lo mejor para nosotros. Amén. Mire, vimos 7 cositas. Hay más, ¿verdad? Hay más incienso, pero lo que vimos es la oración en secreto. Entrado en mi aposento, levanto un incienso personal. La oración de guerra es aquella oración que tengo una llave para poder abrir el cielo, hermano, y poder desatar y atar. El incienso del perdón, que cuando esté orando, perdonemos a los que nos han hecho agravios. Perdonemos. ¿Hay alguien que le hizo algún daño? Dígale: Señor, yo perdono. Es más fácil pedir perdón que perdonar. Número 4,
Orar sin desmayar. Una fervorosa constancia. Hay favor de parte de Dios en la constancia. Cuando usted no suelta la oración, Dios en todo momento le contesta. Vimos también que hay una oración y súplica. Hay un incienso que se le agrega la súplica, que es aquella oración que es en todo momento, en todo tiempo, sin cesar. Y usted está pidiendo y está pidiendo. Entonces viene Dios y le contesta. También vimos la oración de fe, que es cuando comienza el proceso de sanidad. Es cuando Dios comienza a mover los ángeles y los empieza a enviar para darle salud a usted y a mí y al que estamos pidiendo por oración. Y por último, el gemido indecible, que el Espíritu Santo es el que se encarga de las palabras adecuadas para que podamos pedir como se debe pedir. Amén y amén. Regálele palmas fuerte al Señor. Aleluya. El Espíritu de Dios está, póngase de pie, en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está